Bueno, continuemos con la segunda parte. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero no quiero que te desalientes si algunos conceptos anteriores todavía no están firmes ahí en tu mente. Esto es afirmar, seguir repitiendo, seguir entendiendo. Eh, Creo que lo de contexto, cuando estudiamos la parte, estoy así porque estoy a punto de estornudar. No quiero. Em, ¿Alguna pregunta? Bueno, cuando estudiamos la parte de introducción a lo que es una carta, un libro, vimos acerca de los contextos. Uno de los contextos era contexto histórico, después vimos contexto literario y también contexto cultural. Pero el contexto histórico a veces cuesta comprenderlo en su totalidad. Cuando ustedes piensan en el contexto histórico, quiero que piensen en conceptos que son inamovibles. ¿Qué es el escritor? ¿Qué son los destinatarios? Y lo que dio ocasión al escrito. ¿Repiten conmigo? Escritor, destinatario y lo que dio ocasión al escritor. ¿Repiten? Escritor, destinatarios y lo que dio ocasión al escrito. Eso es contexto histórico. Cuando nosotros entendemos el escritor, los destinatarios y lo que dio ocasión al escrito, estamos comprendiendo el contexto histórico, por lo menos en su parte más elemental, más básica. Recién poníamos un ejemplo con alguien ahí. Supongamos que yo voy al lado tuyo manejando en la ruta, ¿no? En la ruta 9. Y se cruza una liebre en la ruta, en medio de la ruta. Y la estamos a punto de chocar ahí. Pero la esquivo, porque tengo mucha habilidad para manejar y la esquivo, ¿no? Supongamos. Ah, qué jugador. Bueno, la esquivo a la liebre. Y digo, ¿sabés que hace 10 años no la esquivé? No esquivé un perro que se me cruzó. Vos sabés que volqué en el auto, terminé en el hospital, internado 2 meses, me tuvieron que venir a visitar. Las personas que me visitaron eran personas conocidas y también había personas que yo no conocía. Venían, por ejemplo, testigos de Jehová o grupos pentecostales a querer orarme para que me sane. ¿Y sabes por qué ellos creen eso? Y te empiezo a contar toda la doctrina pentecostal. ¿Qué dio ocasión a esa historia? ¿Cómo? Pensemos bien, ¿eh? ¿Qué dio ocasión a esa historia que yo te estoy contando en el hospital? Exactamente. No que yo choqué a un perro en la historia que te conté, sino la liebre que se cruzó y que yo esquivé. A partir de eso, yo te estoy contando a vos, que sos el destinatario, una historia anterior a eso. Eso, contexto histórico es eso. Es la liebre que esquivamos yendo en la ruta 9. Bueno, eso es lo que está pasando con Moisés en el desierto. Les está contando el Génesis, les están contando la creación a partir de una ocasión. Ellos acaban de salir de Egipto y están ahí en el desierto. Tienen que afirmarse en la teología, tienen que afirmarse en el Creador, en todo su entendimiento para poder avanzar y seguir en los propósitos de Dios y poder alcanzarlo. Y tienen que tener solidez en esto, porque ellos se van a introducir en una tierra nueva ahora. Entonces así podemos hacer con cada uno de los libros. Cuando nosotros pensamos en el contexto histórico, por ejemplo, de Filipenses, ¿qué dio ocasión a ese escrito? Dio ocasión al escrito ese, no que Pablo quería hablar acerca del gozo, acerca de la exaltación de Cristo y la humillación de Cristo. No estaba queriendo hablarles acerca no sé, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que dio ocasión a ese escrito fue que Pablo estaba preso y recibe una ofrenda de una iglesia pobre. Y no solo que recibe una iglesia de una ofrenda pobre, sino que está a 1200 kilómetros de donde él está preso. Con todo lo que eso significa en el tiempo antiguo, llegar a dar esa ofrenda. Y este hombre que fue elegido para llevar esa ofrenda casi muere en el camino. Entonces Pablo dice, esta iglesia dio hasta lo que no tenía. ¿Y qué hace? Escribe una carta en gratitud a esta iglesia.
Por eso está gozoso. ¿De qué está gozoso? Es la carta del gozo filipense. Él está gozoso de ver la obra de Dios avanzar en la vida de la iglesia. Y cómo esa obra de Dios no es solamente abstracta, sino que es práctica. Se muestra en actos extraordinarios, ¿no? de amor hacia Él, hacia el cuidado de una persona que está haciendo la obra de Dios. Y eso es lo que Él quiere ver, que todos completen su gozo. Ahora hay algunas cosas que no están bien en la iglesia y esas son las que tienen que limar, que afinar, porque hay motivaciones incorrectas en la iglesia. Entonces ahora todos tienen que buscar este sentir, que no solamente lo tengo yo, sino que en realidad es el sentir de Cristo. Y les da el ejemplo de Cristo. Después le da el ejemplo de Epafrodito, el ejemplo de Timoteo. O sea, ahí tenés el contexto histórico, ¿no? ¿Qué dio ocasión al escrito? Eso es lo que nosotros vamos a hacer cuando arranquemos el libro de Efesios. No vamos a entrar a tratar de entender toda la carta en sí, sino autor, destinatarios y escrito. En eso nos vamos a basar. Vamos a ver las palabras pensando no en el contenido tanto de las palabras, sino en quienes están recibiendo estas palabras, quién está escribiendo estas palabras. Es decir, lo que vamos a hacer no es meternos en la mente de los destinatarios, sino sentarnos al lado de Pablo mientras él está escribiendo y ver su vida. Vamos a viajar con la carta y vamos a estar ahí presenciando cuando se leyó la carta por primera vez y el efecto que esto tuvo en la iglesia. O sea, eso es contexto histórico. Entonces, bueno, quería poner algún ejemplo para afirmar eso, ¿no? Un poquito más. Pero vamos a algunas pautas de interpretación de los salmos. Pautas para interpretar los salmos. Interprete cada salmo como una unidad literaria. ¿Dónde empieza y dónde termina un salmo? Bueno, es una canción, ¿no? La canción tiene una estrofa, tiene un coro hasta la última estrofa y se terminó la canción. Cuando vos miras los salmos, lo tenés que ver como una unidad literaria. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenés Salmo capítulo 1, ¿qué sería eso? Una canción. Esa es la unidad literaria. ¿Cómo tenés que entender el Salmo capítulo 1? ¿A la luz de qué? Del Salmo capítulo 1. De la totalidad del Salmo. Eso lo que va a hacer es que no caigas en la trampa o en el error de agarrar un texto aislado de un salmo sin entender todas las partes, sino que vas a entender ese texto como algo que corresponde a un todo más grande. Y es todo el capítulo, es todo lo que se trata la canción. La canción esa va a tener un tema que va a dominar. No tiene un solo tema, pero hay un tema que se va a imponer sobre todo el resto de los temas. Esa, podríamos decir, es la idea central del salmo. Y ahí es donde nosotros tenemos que interpretar cada parte de este salmo a la luz de esa unidad más grande. Entonces, te das cuenta que muchas veces la tentación es agarrar un versículo, no sé, no entender en cómo está funcionando este texto, pero queda lindo y pum, al estado, o a donde sea, al Facebook, y lo encontrás por todas partes, ¿no? Gente poniendo versículos en un paisaje, y está buenísimo, es la palabra de Dios, pero capaz no está entendiendo cómo ese texto está funcionando dentro de su unidad literaria, por lo tanto se está perdiendo el efecto principal de lo que ese texto significa. Y no solamente que se pierde un gran beneficio, sino que puede estar cayendo en un grave error. Puede estar cayendo en un error tremendo al interpretar un texto de esa manera, porque no lo está entendiendo. Y la verdad es que lo único que va a traer crecimiento y madurez, además de salvación, a la vida de una persona, es entender la verdad tal como es, no como me gustaría hacer o como me impacta. Muchos van a los salmos y empiezan a leer, y esto es lo que más me gustó porque se pega más a mis circunstancias. Lo que está trayendo esa persona es traer sus circunstancias a algunas palabras que se relacionan con lo que está escrito ahí. Eso es mal interpretar la escritura, porque estás interpretando la escritura a la luz de una experiencia que está influenciada por algo que te está sucediendo, algo que está afligiendo tu corazón. Entonces vos decís, ahí está la respuesta. Eso sería válido si vos entendieras ese salmo
entendieras cuál es su elemento que va a regir todo el Salmo, que va a dominar todo el Salmo. Y voy a decir, Dios habló a mi vida en este tiempo de angustia a través de este Salmo, porque este Salmo dice esto. Lo estudiaste, lo entendiste y ahora decís, esto es lo que el Salmo dice. Y ahí es válido, ¿no? Ahí es válido. Y Dios es providencial en traer la palabra oportuna a tu necesidad también, ¿no? Claro que a veces nuestra necesidad no es lo que nosotros pensamos que es nuestra necesidad, sino es lo que Dios entiende por necesidad, ¿no? Así que interpreta cada salmo como una unidad literaria. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con las cartas, es agarrar un párrafo y tratar de entender un párrafo. Las cartas se dividen en párrafos. Esas son unidades de pensamiento en las cartas. En los salmos se dividen en capítulos y dentro del capítulo se dividen en estrofas. Las estrofas serían como las oraciones de los párrafos, ¿no? Vos en un párrafo tenés diferentes oraciones, o al menos más de una oración. Bueno, en una canción tenés varias estrofas, ¿no? Entonces lo que hacemos es tratar de verlo de esa manera. En segundo lugar, interpreta cada salmo a la luz de su contexto histórico. Ahí está, a la luz de su contexto histórico. ¿Cómo sabemos cuál es el contexto histórico del Salmo? Bueno, porque el que lo compiló muchas veces puso ese contexto histórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenés el Salmo 3, que predicó Johnny, y dice, ¿qué dice el título chiquito, Joana, del Salmo 3? ¿Cuál es la suscripción, me refiero? Salmo 3, suscripción. Decime la suscripción. Muy bien, esa es la suscripción. ¿Y antes qué dice? Eso no es válido. O sea, puede ser que lo utilicemos, pero puede ser que no, porque eso lo escribió cualquier persona. Pero lo que sí es autoritativo es lo que leíste primero. Salmo de David. ¿Qué nos dice del contexto histórico este salmo? ¿Qué es lo primero que nos dice? ¿Acerca de quién nos habla? ¿Acerca de quién nos habla? ¿Cómo? No, ¿acerca de quién nos habla? No, del autor. Si estamos hablando del contexto histórico, nos habla acerca del autor. Ahora la pregunta es, ¿quién es el autor? ¿Quién nos dice que es el autor? David. Ahí está, ¿no? Y ahora nos dice nos da una circunstancia, nos da una ocasión este contexto. Sí, ¿cuál es la ocasión? Cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Ah, está buenísimo. Este salmo nos dice que tiene que interpretarse dentro de este marco contextual. Este es el contexto histórico en el cual tenemos que interpretar este salmo. No tenemos que interpretarlo en un vacío. Tenemos que interpretarlo a la luz de ese contexto histórico. Tremendo. Entonces vamos a ver qué pasó cuando David huía de Absalón. ¿Cómo estaba David? Johnny, ¿cómo estaba David? ¿Cómo se sentía David? Triste, ¿por qué? Perdió todo. ¿Qué era eso de todo? Podía perder hasta su vida. O sea, ese es el contexto histórico. Tenemos que mirar este salmo ahora pensando en cada palabra que él dice en el salmo, pensando en ese contexto. Por eso cuando Johnny nos predicó, ¿a dónde fue? A donde está escrito toda la historia de cuando David huía de Absalón, su hijo. Nos describió todo el panorama contextual y después nos predicó el salmo. Y fue tremendo, ¿no? Porque cada palabra tenía sentido a la luz del contexto histórico del Salmo. Ahora, cuando llegas al Salmo 4, ¿qué dice? ¿Cuál es el contexto histórico del Salmo? ¿Qué nos dice la suscripción, Aldo, en el Salmo 4? Lo único que nos dice del contexto histórico es Salmo de David.
no dice acerca de su autor, ¿no? Eso es todo lo que nos va a arrojar de luz. Y vos decís, re poco. Bueno, algunos no dicen nada. ¿Y qué pasa cuando no dice nada? ¿Cómo lo tengo que interpretar? Bueno, trata de interpretarlo a la luz del contexto histórico cuando se compiló el Salmo. ¿Te acordás que te hablé de que hubo un periodo en el cual se compiló? Bueno, si es un salmo posepsílico, trata de pensar en el pueblo de Israel cuando está cantando estas canciones. No cuando se está escribiendo, cuando se está cantando la canción, aunque sea. Eso puede ayudar, pero eso puede ser una opción que te puede ayudar. Pero cuando no tiene contexto histórico, no hay contexto histórico. ¿Ya está? No pasa nada. No se perdió, no está, no vino. Así que no sería un problema porque el Espíritu Santo puso cada palabra y escogió no decir también las palabras que no dice, ¿no? El Salmo. Así que podemos verlo como la providencia de Dios, buscando que esto no se quede pegado a un contexto, sino que a lo mejor trascienda todos los contextos y que esto se pueda ver simplemente las palabras, sin ninguna clase de contexto, pero sí en su unidad literaria, como decíamos recién. Entonces, en tercer lugar, interpreta cada salmo considerando su instrucción musical. Bueno, ahí que pusimos... Hay varios instrumentos de música que tenemos que ver. Hay algunas cosas que no son tan certeras, que no podemos afirmarla con tanta severidad, pero sí lo que podemos ver es que hay diferentes instrumentos. Por ejemplo, en el Salmo 4, esa palabra neginot significa instrumento de cuerda, pero en el Salmo 6... es la misma. A ver, una que era parecida. Neilot, por ejemplo, en el Salmo 5, Neilot dice. Eso es un instrumento de viento. O sea, acá tenemos que tratar de apelar a nuestra creatividad musical y tratar de entender cómo es que se toca un instrumento de cuerda. Cómo es que se toca un arpa, pero del tiempo de David. Y vos decís, si dice con, no sé, con una batería que interpretes el Salmo, ves un salmo que es muy rítmico, muy imponente, ¿no? Pero si te dice con cuerdas, capaz es algo calmo, sublime, no sabemos con exactitud. Pero sí tenemos que tener en mente cuando leemos un salmo esa indicación. ¿Se está dando un instrumento musical para que se cante? Porque la suscripción lo que dice es, esto se tiene que tocar con este instrumento. ¿Sí? Bueno, pero nosotros ese instrumento lo utilizamos también hasta para interpretar el salmo, para saber cómo viene la tonalidad, porque ¿qué era una de las cosas que quería enfatizar el salmo? Además de la verdad misma, ¿en dónde ponía mucho énfasis? En las emociones. Y hay ciertos instrumentos que despiertan ciertas emociones. Y entonces es importante para los compiladores entender bien esto, ¿no? Había flautas, la palabra seminit, cuando aparece ahí también es un instrumento musical. También aparece la palabra como hitit. Hay instrumentos que la verdad que no sé bien a lo que se refieren. O hay también otros elementos que no son quizá un instrumento musical, pero sí es algo que sucede dentro de la música. Por ejemplo, sela, que no se sabe a ciencia cierta qué significa, pero muchos dicen, bueno, significa amén, o significa una pausa, o una meditación en medio de la canción. Y tiene sentido, porque muchas veces vos ves todo la carga, el contenido teológico, la exhortación, y te aparece un sela. Pensá en esto, meditá en esto, ¿no? Entonces, la palabra sela también le da una pausa a la canción y tenés que tenerla en cuenta a la hora de estar interpretando el salmo. No lo puedes pasar desapercibido. Hay una canción que ahí... También hay músicas que ya se conocían en ese momento y que simplemente te dicen, canta esta canción como se canta, no sé, el himno nacional argentino. Vamos a suponer, ¿no? O si así, esos detalles te dan, sí, te dice de esa manera. Hay canciones que el pueblo de Israel tenía que cantar, pero basado en la música de otras canciones que ya se conocían secularmente.
Por ejemplo, hay una canción muy triste que habla de la justicia de Dios y que tenemos que alabar la justicia de Dios, pero empieza de una forma imponente. Y la música que se usa en el Salmo 9 es Mutlaben, sobre Mutlaben, o sea, sobre esta música tienen que cantar esta canción. ¿Y qué significa Mutlaben? La muerte del hijo. Eso significa. Ustedes conocen la canción esa que se canta en los funerales cuando se muere un hijo, ¿no? Bueno, tienen que cantar esta canción con esa música. Y claro, vos no pensás que hay palmas ahí, están todos cantando, dando gritos de júbilo. No pensás eso, ¿no? Debe ser una canción triste. Entonces, cuando yo estaba estudiando este salmo, pensaba en eso. Esto es algo que hay un corazón cargado acá. Las emociones están afectadas, pero con una gran tristeza. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y cuando empezás a leer las palabras a la luz del instrumento o la pieza musical o la melodía con que se tenía que tocar, tiene otro sentido, tiene otro matiz que le da el salmo. Esto no lo podés ver en una carta. En una carta no te dice, Pablo, hace una pausa acá y después seguí mañana en el capítulo 2. No, no. Pero en los salmos tiene todos estos elementos, todas estas adiciones que se van a sumar para que podamos entender mejor a lo que se refiere. Por ejemplo, un salmo que siempre me llamó la atención, el Salmo 56, hay un título ahí que es tremendo. Dice, al músico principal sobre, o sea, en esta melodía, y va a decir, sobre la paloma silenciosa en un paraje muy distante. O sea, sobre la paloma silenciosa en un paraje muy distante. Hay una música que alguien compuso que dijo, esto da tanta tristeza como una paloma, el canto de una paloma re triste, que está lejos, que todo lo que ve no conoce, y está aturdida ahí la paloma. Y vos decís, ¿ese detalle te da? Sí, te da ese detalle, porque esto tiene que afectar tus emociones. A uno le da gracia porque es tan gráfico, puede ser, bueno. Y también nos dice qué clase de salmo es, un Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Ahí nos da la ocasión de cuando se escribió el Salmo 56. Pero bueno, eso era un ejemplo, ¿no? Hay otras canciones que tenían que ver con no destruir. Así se titulaba la música de esa canción, no destruir. No tengo la remota idea a lo que se refiere, pero seguramente los autores originales lo comprendían bien y agarraban el instrumento musical y decían, esta es el no destruir, listo. Y cantaban la canción basada en esas notas o en esa pieza musical. Pero dijimos que los salmos ya es una categoría gramatical por excelencia. Interpretar el salmo no es lo mismo que interpretar cualquier otra parte de la Biblia. No es lo mismo que interpretar profecía, narrativa, epístolas. No es lo mismo, parábola. Es diferente este género. Pero dentro del género también hay diferentes como subgéneros, podríamos decir. Acá es cuando la mente empieza a calentarse a punto de explotar. Entonces, dentro del salmo hay diferentes géneros, porque vos decís, la música no es toda la misma, ¿no? Hay diferentes géneros. En la actualidad hay diferentes géneros. Bueno, los salmos tenían sus géneros también. Quiero ir con ustedes. Entonces, por ejemplo, tenemos un salmo que es salmo. Ese es un género, salmo. Salmo es una alabanza, una canción. Va acompañada con instrumentos musicales y hay un montón de ejemplos que tengo acá señalados. Tenés otro género que es sigayón. Esto se ve en el Salmo número 7 y puede ser un término musical también, aunque no sabemos a ciencia cierta a qué se refiere. Tenemos otro género que es Mictán. Este título aparece solo en 6 salmos. El 16, que es uno de los que vimos, el 56 al 60 después. Algunos no están seguros, pero tiene que ver con algo privado, con algo que tiene que ver, la raíz de la palabra tiene que ver con la cámara secreta, algo que está en lo secreto. Cuando yo lo prediqué, te decía, David estaba gozoso, ¿te acordás que hablamos del gozo de una vida plena? Y esto no era algo que él lo aparentaba, sino que venía de lo más profundo de su ser. Y probablemente la palabra Mictán
tenga que ver con eso. ¿Te das cuenta? Vos vas utilizando las herramientas para decir, bueno, ¿qué hay en David cuando está solo? Gozo. No hay preocupación, no hay tristeza, no hay malos pensamientos, hay gozo por tener una vida plena. Tenés otros salmos como masquil, otros salmos simplemente como canción, salmos de petición también, de enseñanza, salmos que se cantaban el día sábado. No se cantaban en otro momento, se cantaban el día sábado. Por ejemplo, el Salmo 92 era un salmo que se cantaba los días sábados. Qué cosa rara, ¿no? ¿Nosotros hacemos eso? No, ¿no? Los martes nuestro juez y rescate cantamos en el... Pero sí, también hacemos eso. Por ejemplo, no cantamos Noche de Paz en cualquier momento del año. Imagínate si Johnny viene, Noche de Paz, pone la canción esa. Esta hay que cantar, Noche de Paz, Noche de Amor. ¿Viste? Y la última canción, antes de pasar al culto, en tu cena nos juntamos. Antes de pasar a la predicación, en tu cena nos juntamos. Y vos decís, hay canciones particulares para diferentes eventos. Bueno, los judíos también cantaban ciertas canciones haciendo ciertas cosas, ¿no? Y tenemos que tratar de ver a qué se referían y qué era lo que estaban haciendo. Después tenemos el punto E. A ver. Interpreta los salmos a la luz de sus usos litúrgicos. Bueno, algo de la liturgia hay en el Salmo 120 al Salmo 134. Son canciones de ascenso, se llama. ¿Qué significa esto de ascenso? ¿Viste? Bueno, que el lugar de la alabanza, de la adoración, no era que jugaban en el ascenso y estaban para ir a primera. No es los futboleros, nada que ver acá. Es que el lugar de la alabanza siempre se catalogaba así. A Jerusalén había que subir a alabar a Dios. Entonces todos iban ascendiendo a Jerusalén. Y cuando iban ascendiendo en esos peregrinajes, ¿qué canción podemos cantar mientras estamos por el camino? No. ¿Qué canción? No. Desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Esto es lo que tenemos que cantar yendo a alabar a Jerusalén. Entonces, cada paso que damos, vamos a ir cantando esto. Y es tremendo, ¿no? Cuando mirás el Salmo a través e interpretás cada Salmo, esto se cantaba mientras iban caminando ahí a alabar al Señor. Qué impactante. Bueno, también te decía de los géneros, por ejemplo, alabanza. Quiero pasar esta parte ahí. Salmos, por ejemplo, de alabanza. Son para alabar a Dios. Claro, todo alaba a Dios. Ese es el propósito teológico y final de todas las cosas, ¿no? Cada cosa que hacemos. Pero hay salmos puntuales para alabar a Dios. Por ejemplo, el Salmo 8, Johnny predicaba, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y termina de la misma manera, ¿no? Pero se tiene que alabar a Dios. Ahora, hay algo en esta categoría de los salmos que responden a un mismo patrón. O sea, siempre los salmos, por ejemplo, todos los salmos de alabanza, por lo general, tienen la misma estructura. Empiezan de una manera y después avanzan y terminan de una manera. Es muy fácil, vos capaz no leíste el salmo, pero vos sabés que es un salmo de alabanza y vos decís, entonces esto es lo que va a tener, después va a tener esto y después lo otro. Porque se respetaba mucho la estructura de los salmos. Por ejemplo, en un salmo de alabanza podés esperar 3 partes. Un llamado a la adoración, razones específicas para alabar a Dios y una última llamada a alabar a Dios. Esa estructura tan sencilla hace un patrón en cada salmo de alabanza. Tenés salmos de lamento y estos salmos también tienen un patrón, pero tenés lamentos personales. La mayoría de los salmos son lamentos personales y hay algunos que tienen que ver con lamentos nacionales. Y ahí hay un patrón un poquito más sofisticado, pero también existen esos patrones. Tenés salmos de acción de gracia. Todos los salmos de acción de gracias son también estructurados de la misma forma. Salmos de confianza. No sé si prestaste atención o ahora te está sonando
que muchas de las veces que predicamos decimos qué clase de salmo es. Ah, este es un salmo de acción de gracias. Ah, este es un salmo de confianza. No sé si se te viene a tu mente en estos 17 salmos que predicamos, pero si escuchás los videos de vuelta, si ves los videos, puedes notar eso. Tenés salmos de sabiduría, estos son salmos también se llaman sapienciales, son como proverbios, como palabras de sabiduría que instruyen. Y como lo esperarías en un proverbio, de esa misma manera funcionan. Salmos de realeza, por ejemplo el Salmo 2 es un salmo de realeza. El Salmo 18 que vamos a estudiar durante un mes también va a ser un salmo de realeza. Pero realeza, ¿qué se refiere? A que hay un rey que se tiene que alabar, que se tiene que reconocer. Y también responden a un mismo patrón. En ese sentido no es tan difícil bosquejar un salmo, porque vos vas a ver siempre prácticamente lo mismo, ¿no? Tenés salmos imprecatorios, estos son mis favoritos. ¿Qué es un salmo imprecatorio? Bueno, el salmo imprecatorio está motivado por un celo ardiente por la gloria de Dios. Los salmistas se puede ver cómo invocan la ira de Dios para que destruya a todos sus adversarios. O sea, de ahí es mi salmo favorito. Nada. Entonces, claro, esto no es personal, no es que ellos quieren una venganza, no es sed de venganza ni nada de eso, sino que ellos están consumidos por la gloria de Dios. Y ven que algo atenta contra la gloria de Dios y oran fervientemente a Dios para que Dios juzgue, ¿no? Muchas veces eso afecta a sus propias vidas, pero ellos van a tener esta clase de oración. No se canta mucho acerca de esto. Salmos de memoria, también estos salmos recuerdan la salvación. Por ejemplo, ellos se centran muchísimo en lo que es la redención de Israel de Egipto y también el reino davídico y cómo Dios va a establecer su reino. Tenés salmos de Sión, salmos de peregrinos. Así que tenés varios tipos de salmos y hay que interpretarlo a cada uno. Ahora, quiero tomar un tiempito. Estamos re bien con el tiempo. Vamos a tomar un tiempito para ver un elemento más de la interpretación de los salmos que es muy importante. Y tiene que ver con el paralelismo poético. Cuando nosotros hablamos de poesía en nuestra cultura, ¿qué tiene que tener la poesía? Rima. ¿Y qué más? Ritmo, ¿no? O sea, ¿alguien se acuerda de una poesía de niño? A ver, Patri. ¿Se acuerda o no? Dígala. ¿Alguien se acordó de alguna? ¿Sin vergüenza? Duérmase pedazo de mi corazón, ¿no? O sea, todo termina ahí con esos elementos, ¿no? O algo así. Bueno, hay varias que tienen rima y ritmo. Pero cuando uno va al Salmo y vos decís, esto es poesía, mirá, anda al Salmo 1. Yo te digo, acá te voy a leer una poesía. Y te digo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Dónde está la rima ahí? No tiene rima, ¿no? Porque la poesía oriental, la poesía hebrea, no se trata de rima, se trata de ideas, de paralelismos. Y esto es lo que eleva a la poesía bíblica por sobre otras poesías también. Porque son los conceptos los que tienen que tener paralelismo. Y ahora vamos a ver un poco en cuanto a este paralelismo, ¿no? Existen algunas clases de paralelismo. El paralelismo tiene que ver en cómo se van a diseñar o estructurar las ideas para que sea poético esto. Entonces, lo primero que vemos es el paralelismo sinónimo. ¿En qué consiste el paralelismo sinónimo? Quiero ir donde están ustedes. El paralelismo sinónimo consiste en la repetición de un pensamiento en dos frases. Por ejemplo, pero
esas dos frases contienen un solo sentido. Por ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Te dije dos frases, ¿no? O dos oraciones, o dos proposiciones, mejor dicho. Dije dos proposiciones. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que te estoy diciendo es lo mismo. Es un sinónimo, solo dicho con otras palabras. Por ejemplo, de día, vamos al Salmo 19 y quiero mostrarte el ejemplo ahí. Hay mucho paralelismo sinónimo en esta parte. Dice el versículo 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Eso es sinónimo. Lo que tenés que ver son los paralelismos entre líneas. En la línea 1 encontrás un día emite palabra a otro día. En la línea 2 y una noche a otra noche declara sabiduría. Es sinónimo. No son exactamente las mismas palabras, pero son ideas paralelas, ideas sinónimas. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando hablamos de sinónimo es, a ver, un ejemplo de sinónimo. Casa, hogar. ¿Es lo mismo decir casa y hogar? No, no es lo mismo. Es sinónimo. Exactamente, porque el hogar tiene que ver con otro matiz y la casa con otro matiz. Pero son sinónimos, ¿no? Son sinónimos. El sinónimo no es igual. ¿Sí? ¿Me siguen? Hagan así con la cabeza si me siguen y hagan así si no me siguen. Entonces, el paralelismo sinónimo es un recurso del autor muchas veces para poner énfasis. Quiero decir lo mismo de varias maneras, de estas 3, 4 maneras. Y cada línea repite la misma idea de manera sinónima. Entonces, ese es el primer paralelismo, el paralelismo sinónimo. Tenemos el paralelismo antitético. Sí. Claro, porque a veces te podés perder. Esto es poesía. Esto no es carta. Vos podés perderte en cada proposición y hacer un punto diferente en tu proposición. Pero estarías errando porque no hay una diferencia grande cuando es un paralelismo sinónimo. E incluso cuando es contraste también. Hay una sola idea que está dicha así para que la entiendas mejor, la contrastan. Pero es una sola idea. Estos paralelismos funcionan así. O sea, vos podés mirar como para ver de qué se trata la cultura cada línea, ¿no? Cada línea en forma particular. Pero tenés que recordar que la tenés que interpretar junta a esas dos líneas. ¿Y qué es lo que me está transmitiendo estas dos líneas? Porque es paralelismo sinónimo. El segundo, sí. Vos, en primera instancia, tenés que ver el paralelismo entre líneas. Entre líneas. Vos mirás la línea 1 y mirás la línea 2. Acá ¿es lo mismo lo que está diciendo el autor? Bueno, es sinónimo, no es exactamente lo mismo, pero es la misma idea. Solo que la dice de dos formas diferentes como para decir, bueno, tenemos un poquito más de claridad a lo que se refiere. No, la estrofa sería, no tengo mi Biblia para mostrártela, pero la estrofa, el trabajo de dividir las estrofas, las Biblias los hacen, el Salmo 119, por ejemplo. La Biblia casi prácticamente lo hace eso, a la división. Vos ahí tenés una sola canción. Esa es la unidad literaria, todo el Salmo 119. ¿Y cuáles son las estrofas? Por ejemplo, la primera sección hasta el versículo 8. Pero dentro de esa estrofa dice, bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová. Eso es sinónimo, porque vos decís, los que andan en la ley de Jehová son los de perfecto camino. ¿Te das cuenta? No hay una idea adicional.
Es básicamente, estoy hablando básicamente la misma idea. Básicamente. Esas palabras son importantes. Pues sí, pero no es lo mismo, decís vos. No, por eso no estamos diciendo que son iguales, sino sinónimas las ideas. Las ideas, aunque las palabras difieran mucho, pero las ideas son sinónimas. Pero vamos a otro paralelismo. Paralelismo antitético. Antitético. ¿Anti de qué te suena? Contrario. Bueno, este es un contraste. Ahora están las dos líneas, pero están contrastadas. Contrastadas. Por ejemplo, el Salmo 1, vamos ahí, que ahí me siento seguro. Dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos. Esa es una idea, ¿no? Dios conoce el camino de los justos. Mas la senda de los malos perecerá. O sea, la senda, ¿qué es? ¿Qué diferencia hay entre camino y senda? Bueno, puede haber alguna diferencia leve, pero se está utilizando la palabra senda y camino como sinónimo. Pero a su vez se está diciendo una cosa de la senda de los malos y el camino de los justos. El camino de los justos, ¿qué pasa con el camino de los justos? Los conoce Dios. Son conocidos por Dios estos caminos. ¿Y qué va a pasar con la senda de los malos? ¿Los conoce Jehová? No, perecerá. Termina diferente. Eso es un contraste. Ahí te está hablando de una sola idea. Que Dios conoce el camino de los justos. Y para que lo entiendas bien, cómo es este conocimiento de Dios, es todo lo contrario a lo que le pasa a los injustos, a los malos. ¿Qué es lo que le pasa a los malos? Van a morir, van a perecer. Lo contrario sería que Dios los conoce, a los justos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esto es lo que hacen los autores bíblicos cuando están escribiendo. Tratan de ver, bueno, ¿qué paralelismo podemos utilizar acá? Acá antitético, acá sinónimo. Pero eso no es todo, tenemos el paralelismo sintético. No, esto no es una pintura sintética para pintar una puerta, una chapa, no. El paralelismo sintético. De síntesis, sintetiza una idea. Por ejemplo, acá la segunda línea no es del todo igual, pero la termina de aclarar. Le da como síntesis, le da como conclusión. La desarrolla un poquito más, podríamos decir. A ver si tengo alguno acá. De los salmos que estudié. Acá los sintéticos muchos no los marco. Pero veamos el ejemplo que me da el apunte. Salmo 23. 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahí se termina una línea, ¿no? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, no es contraste, no es sinónimo porque ya hay mucha diferencia, pero es sintético porque a la idea que empezó la desarrolló un poco más. El bien y la misericordia me va a guiar, dice, ¿no? Me seguirán, dice, todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Todo el tiempo voy a estar ahí. No es lo mismo la casa de Dios que la misericordia, pero es una idea un poco más específica de la misericordia de Dios. Se hace un poquito más concreta la misericordia de Dios ahí. ¿De qué se trata esto? De que yo voy a estar en la casa de Dios, morando por largos días. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es un paralelismo sintético. Dijimos paralelismo sinónimo, paralelismo antitético y paralelismo sintético. Cuarto paralelismo, emblemático. ¿Qué es un paralelismo? ¿Qué es un emblema? ¿Cómo? Una bandera, ¿no? Un símbolo, me gustó más. Un emblema. Entonces de esto se tiene que tratar el paralelismo emblemático. O sea, una línea es figurativa y la otra línea es literal. Por ejemplo, Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, ahí está la primera línea,
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cómo brama el ciervo por las corrientes de las aguas? ¿Cómo te imaginas? A ver a alguien que haga el sonido. Aldito, ¿cómo haría un ciervo por las corrientes de las aguas? Desesperado, ¿no? ¿Y te imaginas su respiración? Si vas al contexto cultural, ¿cómo se imagina el salmista a este siervo? Capaz ahí con el aliento caliente, bramando por las corrientes de las aguas, agonizando por eso, ¿no? Pero eso es un emblema. Esa es la misma forma en que esta persona tiene sed de Dios. Desesperado por Dios. Entonces, ahí lo que tenemos es un paralelismo emblemático. O sea, sé que cada vez que leías el Salmo 42 pensabas en el paralelismo emblemático. Y ahora lo puedes decir. Te descubrí. Ni idea, no, pero ahí está el símil, hay una representación, hay una cuestión figurativa y otra literal. Es literalmente que el salmista desea a Dios. Y eso lo podemos ver a través de este emblema, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Entonces tenemos paralelismo sinónimo, paralelismo antitético, paralelismo sintético, paralelismo emblemático y tenemos paralelismo climático. ¿Qué pasó con el paralelismo climático? Va a llover, me gustó eso. Eso es relacionar las cosas. Es verdad, va a llover. Y no solo que va a llover, va a caer piedra, granizo, pero un granizo que va a agujerear todas las chapas, se van a caer todos los techos, se va a abrir la tierra, va a haber un terremoto, un temblor, y todos vamos a morir. Eso es un paralelismo emblemático, climático. Lo que hace el autor ahí es llevar a un clima, a una situación, a una emoción extrema el pensamiento. Entonces empieza a decir una cosa, después le suma otra, y vos decís, ya estoy enterrado en el piso, viene y te entierra más, o sea, es así. Y ese es el efecto del Salmo. Por ejemplo, en el Salmo 7 me pasó esto. No sabía ni, ya empecé, me dejé llevar por este paralelismo en un momento en la predicación, porque es paralelismo climático. Dice el Salmo 7, versículo 3 y al versículo 5. Las ideas no se repiten, no son sinónimas, sino se van desarrollando cada vez más y más. Jehová Dios mío, si yo hubiera hecho esto, o sea, si hubiese sido malo, ¿te acordás? La autoexaminación. Si en mis manos, y si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma. Bueno, ya esto es algo grave, pero fíjate lo que dice. Y alcáncela. La persigue. Ya que te estén persiguiendo es motivo de temor. Pero dice alcáncela. Y después dice, huelle en tierra mi vida. O sea, que mi vida sea pisoteada, dice. Y mi honra ponga en el polvo. ¿Te das cuenta? Ahí vos tenés un paralelismo climático, porque fue profundizando el autor bíblico sobre su situación. Pero en ese mismo salmo, en el versículo 14, mirá el paralelismo climático de Dios y también del impío. En primer lugar de Dios, versículo 11 al 13, dice, Dios es juez justo, eso es una idea. Pero fíjate cómo empieza. No solo que Dios es juez justo, sino que mirá por dónde viene la mano. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Ahí ya es impresionante. ¿Cuándo está enojado Dios con el impío? Todos los días. No hay un momento. Empezó diciendo que Dios es justo. Y como el impío es pecador, entonces Dios está airado con el impío todos los días. Y después va a decir, el versículo 12, esto va aumentando, dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte. Esto no es un juego. Dios es juez justo, está enojado, está armado y esto es con este propósito. Tremendo, ¿no? Uno pensaría, bueno, vas a temblar ante Dios, te vas a arrepentir.
Pero mira el paralelismo climático del impío también. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, dio a luz engaño, pozo acabado y lo ha ahondado, y en el pozo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Tremendo. ¿Te das cuenta del paralelismo climático? La idea se empieza a profundizar más y más. Entonces tenemos paralelismo sinónimo, antitético, sintético, emblemático, climático y quiasma. Esa palabra es tremenda, esa palabra. Ni idea, ¿no? Quiasma, no, asma no, quiasma. Es utilizada de la letra griega, la K, así se dice. No es que estoy exagerando, es la K. Es como una X, esa letra. Se escribe parecido a una X. ¿Y cómo es una X? Ustedes fíjense que una X es así, ¿no? Bueno, las ideas van, por ejemplo, idea 1, idea 2, idea 3, idea 4, idea 4, idea 3, idea 2, idea 1. Eso es quiasma, cuando se hace esa alternación entre las ideas. Por ejemplo, les podría decir algo. El autor propone la idea A, sigue con la idea B. ¿Cuál es la idea que viene después? La idea C. Después, la D. Pero ahora se produce un quiasma. ¿Y cuál va a ser la próxima idea que continuará? La D. Porque terminó la D. Ahora empieza en la D de vuelta. Y después va a la C. Y después a la B. Y por último termina en la A. ¿Sí? Eso es lo que está pasando en los salmos. Y vos decís, cuando ves eso, en las primeras 2 o 3 líneas, decís, ya sé con qué idea va a terminar. Porque este es un paralelismo quiasmático. No sé si existe esa palabra. Pero acá hay un quiasma. Entonces, esto es lo que sucedió. Y ya está, ya te resuelve todo. No sé si tengo alguno. También, por ejemplo, este paralelismo de quiasma puede ser idea A, idea B, idea C, idea E, idea A, idea B, idea... Se repiten de vuelta las ideas. De hecho, yo les puedo mostrar, ahora no, mañana tampoco, ni este mes, pero en algún momento les voy a mostrar cómo la Biblia se escribe en ese paralelismo quiasmático. Los temas bíblicos, se puede unir todas las ideas. Hubiese sido bueno tener pizarrón y mostrárselo. Pero avancemos. ¿Cuál es el primer paralelismo que tenemos? El segundo. El tercero. El cuarto. El quinto. El sexto. Quiasma. Muy bien. Qué excelentes que son. Lástima que hoy se lo van a olvidar a la noche. No, hay que repasar. El último, inclusión. Te lo sintetizo de esta manera. Empieza la idea A, termina la idea A en el Salmo. A veces se puede ver en un versículo, a veces se puede ver en todo el Salmo. Salmo 8. ¿Cómo empezaba el Salmo 8? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Cómo termina el Salmo 8? Eso es inclusión. Cuando se termina con esta idea. Cuando eso pasa, hay que prestar muchísima atención. ¿Por qué? Porque capaz el Salmo empezó de una manera y en el desarrollo del Salmo vos dijiste, bueno, pero esta es la introducción, capaz el Salmo quería decir esto y al final termina como empezó. Eso significa que este es el tema del Salmo. No importa lo que creas que diga en el medio, estás equivocado si no se relaciona con el principio y el final. No importa qué tan largo sea el Salmo tampoco. Y diga muchas cosas, tenés que tratar de unir todas las ideas en base a lo que dijo al principio, en base a lo que dijo al final, si es que estás ante un paralelismo de inclusión. Bueno, después tenemos algunos lenguajes simbólicos. Esto, a ver cómo está puesto. ¿Por qué está así esto? Nunca miré para atrás. Esto es... Yo nunca me di vuelta. Bueno, la cuestión es que no pensé que estaba así. Bueno, entonces,
Bueno, tenés simil, metáfora, alegoría, hipérbole. Hay muchos lenguajes simbólicos. Esto lo podemos ver quizá en la próxima. A ver si hay algo muy importante que... Por ejemplo, hay que entender cada salmo a la luz de su contexto cultural. No te había mencionado esto, ¿no? Histórico hablamos. El literario muchas veces es algo que por ahí no saben con esas palabras, pero lo piensan así, porque dicen, este salmo se relaciona con el otro de esta manera, el otro con el otro. Eso es contexto literario, pero esto es contexto literal, cultural, perdón. Entonces hay que analizar cada salmo, entendiendo su marco político, entorno, si hay agricultura, el entorno social, religioso, legal, económico, militar, meteorológico, floral, si se menciona, no sé, metales preciosos, si se habla de los animales, de la casa. Entonces tenés que estudiar un salmo pensando en eso. Otro principio es interprete cada salmo a la luz de las referencias cruzadas. ¿Qué son las referencias cruzadas? Bueno, este salmo, ¿qué relación hay con otros pasajes que hablan acerca del mismo tema? O que lo están citando quizá. ¿Se acuerdan cuando explicamos el Salmo 16? Que al final, ¿a dónde fuimos del Nuevo Testamento? ¿Cuál fue la referencia cruzada? Para afirmar que David estaba hablando de Cristo y no de él mismo cuando dice que él iba a resucitar, que su carne no iba a haber corrupción. Yo les expliqué eso primero. David acá ya no es David. David está hablando acerca de Cristo. ¿Y a dónde fuimos? A Hechos, al discurso de Pedro, donde Pedro dice, esto lo estaba diciendo David de sí mismo. Y en Hechos capítulo 13, Pablo dice, David murió y ustedes ven su sepulcro, o sea, pero él sirvió a su generación y no quedó nada. Pero Cristo, el salmo se refiere a Cristo. Esas son las referencias cruzadas. Cuando un salmo es citado por un autor del Nuevo Testamento, cuando este salmo también se repite en otro salmo. Hay un salmo, no me acuerdo si era el Salmo 7, que también está casi literal en otro libro. En otro libro de los salmos. No me acuerdo qué salmo es ahora. Si alguno me ayuda a corroborar eso. El Salmo 14. El Salmo 14 y el 56 son un calco. Pero uno dice, ¿por qué lo pusieron en el mismo lugar? En el mismo libro. No, no está en el mismo libro. El 53. Exactamente. ¿El Salmo 14 y el Salmo 53 son el mismo libro? ¿Sí o no? Por un alfajor. Hasta el 41 era el primero. Este ya está pasaron 300 años, pero ¿saben qué? Esta canción la tenemos que volver a cantar. Y por alguna razón ya llegaremos a ese salmo, capaz dentro de 20 años, y vamos a entender por qué eso se repite nuevamente en la historia. Y después este mismo salmo, ¿quién lo utiliza para argumentar la culpabilidad humana? Pablo, en Romanos capítulo 3, lo cita constantemente, a ese salmo y al 7 también. Pero entonces tenés que ir a estudiar cada uno de esos pasajes. El salmo que van a estudiar, el salmo de Moisés, por ejemplo, el salmo 90, no es el salmo que van a estudiar las mujeres, es el salmo 91, pero el salmo 90 es citado en el Pentateuco. Es citado no, es cantado ahí, en el peregrinaje, y está escrito. Y después se utiliza esa canción y se pone, ¿en qué libro? En el cuarto libro de Moisés, de los Salmos. Bueno, así que esta parte ya está. Y por último, el significado único. Y esto es lo que buscamos, ¿no? En todo lo que es la interpretación. ¿Qué buscamos? Entender cuál es la única interpretación posible de este salmo. ¿Cuántas interpretaciones puede tener? Bueno, de acuerdo a quien lo mire. No. De acuerdo al autor. El autor quiso dar ¿cuántos significados? Uno solo. Y es el que su audiencia, en este caso Dios, porque su audiencia es el que entendió. O sea, él dirige estas canciones a Dios. Entonces hay un solo sentido. No hay muchas interpretaciones. Hay muchas maneras de aplicar esto, pero no hay muchas interpretaciones. ¿Cuántas interpretaciones puede haber? Muchas interpretaciones puede haber, pero ¿cuántas interpretaciones precisas, ciertas pueden haber? Una. Ahora sí me gustó. Ahí vamos puliendo la respuesta.
O sea, puede haber interpretaciones acertadas, una sola, pero puede haber infinidad de malas interpretaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Por último, solo quiero mencionarles esto. Ya hasta acá yo creo que ya está, se portaron bien, prestaron atención, pero les digo algo. Vieron que ustedes van a escuchar, por ejemplo, algunos predicadores que dicen, cada salmo habla acerca de Cristo. Cada salmo de la Biblia es mesiánico, porque describe a Cristo. Eso es un error. Porque si el autor original, el que escribió el salmo, no está pensando en Cristo, entonces no es un salmo mesiánico. Para que el salmo hable acerca de Cristo, el autor tiene que estar pensando en Cristo. Cuando se escriben los salmos, Cristo todavía no estaba en la tierra, por eso, a eso voy. Cuando se escribe el salmo, todavía Cristo no había venido, pero se sabía algo acerca del Cristo que iba a venir. David, por ejemplo, habla acerca de la resurrección de Cristo, en el Salmo 16. Y en el Salmo 2, ¿de qué habla David? ¿Acerca de qué de Cristo? Del reinado de Cristo, ¿no? Del señorío de Cristo. Pero los autores del Nuevo Testamento también confirman que eso es así. Todos los salmos no ven a Cristo, todos los salmistas. Eso es una interpretación cristocéntrica de los salmos, lo cual es un error. No hay que interpretar ningún salmo en forma cristocéntrica, ni ningún pasaje de la Escritura, a menos que la Escritura misma claramente esté diciendo que esto apunta a Cristo. Ahí es donde la hermenéutica en los salmos es muy valiosa. Es muy valioso que entendamos eso. Pero esto lo vamos a desarrollar mucho mejor en la próxima clase. Por ahora solamente entiendan esto. Nuestra interpretación de los salmos apunta a Cristo como el final, en cuanto el autor entiende que está hablando de Cristo, en la medida que él recibió la revelación. Pero todos los salmos no apuntan a Cristo. Por ejemplo, hay un programita ahí que a veces escucho, creo que a través de la Biblia, no sé si lo escucharon ese programa de Samuel Montoya. Bueno, una locura, en todos los versículos ve a Cristo. No, está mal, es una mala interpretación, porque el salmista no está pensando en eso. Porque si vos le hacés decir, ¿cuál sería el peligro? Si total está viendo a Cristo, decís vos. No, el peligro es este. Si vos decís que un autor de la Biblia diga algo que no dijo, entonces podrías decirle hablar, o podrías hacer que hable cosas que no entendió y cosas que vos estás metiendo en la mente del autor, el autor bíblico. Nuestra tarea no es hacer hablar a los autores, sino saber lo que dijeron, entender cuál fue su intención, el único significado posible del texto, y eso tomarlo como la verdad. ¿Se entiende esa parte? No hay muchas interpretaciones, no hay que hacer un cristocentrismo de todos los salmos, hay que tomar el salmo en forma literal, histórica y gramatical. De la misma manera que estudiamos las demás cosas, con algunos matices, porque esto es poesía y es música también. Así que bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? Esto no termina acá, esto es la parte A nomás del. Pero ¿alguna pregunta hasta acá? El que tenga cualquier duda, cualquier cosa que quieran preguntar. Si no sé, le voy a decir que no sé, y si sé, va a ser bueno. No va a haber examen de esto. Pero ¿alguna pregunta? ¿Alguna vez estudiaste algún salmo y no tuviste en cuenta alguno de estos principios? Capaz ninguno, ¿no? Puede haber partes del salmo que el autor, por ejemplo, como el Salmo 16, todo el Salmo 16 no es cristocéntrico. Hay una parte del salmo que habla de Cristo. Puede haber pedazos que apunten a Cristo, pero siempre tenemos que pensar eso, apuntan a Cristo, muestran a Cristo, ¿viste? Hay veces que el salmo no está pensando no está describiendo a Cristo, pero está apuntando a Cristo.
Hay una diferencia sutil ahí también. Pero bueno, eso sería, lo vamos a profundizar más después, en la próxima clase de eso, pero yo lo que quiero es que entendamos, al menos hasta ahora, que hay un solo significado. Y esto, considerar estos principios es lo que nos va a llevar a poder afirmar ese único significado. Y voy a terminar mostrándoles algo, a ver si me abre acá la... No les voy a mostrar nada, pero se los voy a decir, lo van a escuchar. Pues no puedo compartir acá. Nosotros tenemos ahí en común un proceso, una serie de pasos para interpretar el Salmo, que esto también es parte de la exégesis, que es, por ejemplo, empieza con seleccionando el texto. Por ejemplo, pongo Salmo 16. Pongo algunas observaciones preliminares. Antes de leer el Salmo, capaz yo escuché este Salmo varias veces. ¿Qué entendía ese Salmo? Bueno, lo pongo así, como previo, ¿no? Después empiezo con el contexto del Salmo, el contexto histórico. Después sigo con el contexto literario, cómo funciona en el orden temático. Analizo si hay alguna parte cultural que necesite prestarle atención. Y hago observaciones iniciales. Respondo estas preguntas. ¿Qué dice el autor? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Cuándo lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Para qué lo está diciendo? Luego voy por las estrofas. Trato de reconocer, que eso me fijo en varias Biblias, cuáles son las estrofas en que se divide este salmo. Indico el pensamiento central de cada una de esas estrofas. Y después lo que hago es un análisis detallado de los paralelismos que se establecen en esas estrofas. Y ahí pongo, esto es paralelismo tal, esto paralelismo lo otro. Hago algunas observaciones de todos esos paralelismos. ¿Para qué hice todo este paralelismo? Bueno, porque acá esto me ayudó a entender mejor la idea del salmista y hago un comentario ahí y a veces me voy por las ramas y ya lo empiezo a aplicar a mi vida y esto lo voy a decir así en la predicación y ya empiezo a poner ahí, a subrayar, a resaltar ciertas cosas. Después de eso hago un estudio semántico, eso es el estudio de las palabras. Selecciono las palabras que van a dar importancia a la canción en la cual se centran los pensamientos más importantes y lo que hago es un estudio de palabras. Eso significa que lo que voy a hacer ahí es ver cuáles son los sentidos posibles y cómo este autor, cuál es el sentido final. Esto es lo que quiere decir esta palabra. Lo escribo y veo cómo esa definición me ayuda a entender mejor el Salmo. Nuevamente, lo escribimos a eso. Trato de sacar una idea exegética parcial. Al final vuelvo a hacerme la pregunta en este punto, ¿qué está diciendo este Salmo? ¿Qué dice este Salmo? ¿De qué se trata en sí este Salmo? Y trato de expresarlo eso. Y sigo. Ahora lo que hago es, ya le leí un montón de veces al Salmo, ya lo tengo casi me los aprendo de memoria cada vez que los predico. ¿Qué tipo de Salmo es este? Y ahí es un salmo de alabanza, un salmo imprecatorio. ¿Qué tipo de salmo es? Para ir a la punta y decir, ¿cuál es el paralelismo que yo tendría que encontrar? ¿Cuál es la estructura que tendría que encontrar? No el paralelismo. Acá hay una gratitud, ¿cómo va a terminar? Y trato de hacer esa relación. Luego ahí sí, ¿cuál es el contenido doctrinal que toca o alude este salmo? O sea, este salmo me está hablando de qué en cuanto a la doctrina en forma general. Mira, me habla de la resurrección de Cristo. Me habla del reino milenial. Este salmo me habla de la soberanía de Dios. No sé, algún tema doctrinal importante. Y a ver cómo lo puedo conectar a la predicación. Después lo que hago es escribir, ahora sí, esto es lo que dice el salmo. Con toda esa información ya está, no me queda duda. Esto dice el salmo. No hay margen. Y ahí lo que hago es ir a buscar comentarios. Capaz quedó alguna cosa que yo no pude descubrir, que no pude entender, y empiezo a leer comentarios. Lamentablemente, no hay muchos comentarios de los salmos. O sea, tenés el Salmo 2, el Salmo 23, los salmos más conocidos está lleno de comentarios y predicaciones, pero no vas a encontrar muchos comentarios del Salmo 7, por ejemplo. Es casi imposible, ¿no? Porque no sabemos cómo entenderlo a esa clase de salmo, porque nuestra teología a veces es limitada. Entonces la gente por lo general lo evita. Y yo lo evitaría, pero como vamos, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 5, no, Salmo 4.
por más que me sienta incómodo, vamos a ir en forma consecutiva para no evadir nada en la palabra de Dios. Entonces ahí voy a los comentarios y bueno, nos damos cuenta con Johnny que a veces no tenemos nada. Preguntas puntuales previas y trato de poner alguna información adicional que haya aprendido de los comentarios. Luego de eso empezamos a la parte homilética, donde colocamos un título que resuma toda la idea del Salmo. Listo, esto es lo que resume. ¿Y cómo lo vamos a presentar a esta predicación? Proponemos, en base a este título, estas 4 características, 5 marcas, 3 elementos, 20, no sé cuánto, lo que fuera. Escribimos los puntos, todo el desarrollo de la predicación y por último hacemos la introducción. Y esa introducción tiene que ver con contextualizar y ver la importancia de este salmo, por qué lo tenemos que escuchar y predicar y vivir. Y terminamos haciendo las preguntas para los grupos pequeños. Esa es la manera en cómo lo interpretamos. Eso es parte, esto lo que les acabo de mostrar, es lo que vamos a ver en la segunda parte de la próxima clase. Pero quiero que lo entiendan. Esto es lo que intentamos darle a la iglesia y este es el valor que la Escritura tiene para nosotros y los salmos no son la excepción. Así que bueno, ahora sí, terminamos. Liquidados, cansados, pero terminamos. Vamos a orar, ¿les parece? Y ya están libres. Señor, gracias por permitirnos disfrutar de este tiempo. Es muy importante tu palabra, Señor, y no puede ser tomada a la ligera, sino que necesitamos avanzar, seguir afirmando nuestro corazón, crecer en la hermenéutica. Y Padre, te pido que puedas forjar esos corazones berenses, tanto en cada uno de nosotros, Señor, donde cada uno, Señor, de los hermanos, cada uno de los miembros de nuestra iglesia podamos ir, indagar en tu palabra, ver cómo son las cosas, ver todo lo que se predica. Y si vemos que son así, Señor, estar sometidos de forma radical a poder vivirlo, Señor. No permitas que lo tomemos como una opinión, que lo tomemos a la ligera, que esto pase como algo más en nuestra mente, sino que podamos ver en tu palabra la fuente de autoridad y de utilidad, Señor, para toda nuestra vida, Señor. Gracias por este tiempo tan precioso que tú nos diste. Te pido que podamos seguir creciendo y aplicando la verdad a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.